Hoy estaremos hablando sobre la vigilancia y el control del Estado. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta cuáles son esos organismos de control que han sido instituidos o creados aquí en nuestro país. Entonces, los organismos de control, ¿qué es eso de organismos de control? Son entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas. Y para ello entonces se da cuenta de estos organismos de control desde la Constitución Política, pero del 1991. Exactamente, entonces ahí vemos en el artículo 117, donde se ve la instauración del Ministerio Público y la Contraloría General de la República como órganos de control. Entonces resulta que el constituyente del año de 1991 no se atrevió como tal a calificar a los órganos de control como ramas de poder público, con lo cual pues no se apartó de la teoría clásica del Estado de Derecho. Pues también a partir de estas tres ramas clásicas de poder público, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, pues entonces no pudo o no logró vincularla como parte de estas tres ramas a los órganos de control. Entonces, entre dichos órganos independientes, vamos nosotros a identificar en un primer momento al Ministerio Público. Ese Ministerio Público, entonces ahí vemos, es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio. O sea que, como tal, el Ministerio Público también podemos entender que será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados o los agentes del Ministerio Público ante las diferentes autoridades correspondientes. También se tienen en cuenta los personeros municipales y por los demás funcionarios que puedan determinar una ley. O sea que al Ministerio Público le corresponde el guardar y promocionar como tal los derechos humanos, la protección también de los intereses públicos y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. Entonces, dentro de este Ministerio Público vamos a encontrar a la Procuraduría. Entonces, recuerden, estamos hablando nosotros de esos organismos de control que están clasificados o los encontramos en la Constitución Política. 1 como el Ministerio Público y 2 como la Contraloría General de la Nación. Pero dentro del Ministerio Público entonces vamos a encontrar a la Procuraduría. Entonces, la Procuraduría entonces es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado, junto a la Personería de Colombia y a la Defensoría del Pueblo. ¿Estos qué? Forman el Ministerio Público. ¿Cuál es la función de la Procuraduría? Es velar por el cumplimiento de ¿qué? De las funciones impuestas por la Constitución y la ley a los servidores públicos. O sea que podemos entender que el procurador, en este caso el Procurador General de la Nación, es elegido por el Senado para un periodo de 4 años de terna, integrada por candidatos escogidos por el presidente, por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Aquí entonces vamos a encontrar algunas funciones del procurador. Entonces ahí encontramos
desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en causales de desvinculación que establece la Constitución o ley. O sea que el procurador puede que desvincular a cualquier funcionario público que no cumpla con las leyes establecidas en la Constitución. También proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. Entonces, el procurador es el que debe velar ¿por qué? Por la protección de los derechos humanos en cualquier lugar del país, ¿sí? Y sin importar las condiciones económicas, sin importar la raza, si pertenece a un grupo étnico, no, simplemente para todos los ciudadanos debe asegurarse el procurador de proteger ¿qué? Los derechos humanos, de que se cumplan. Y para ello, pues entonces cuenta con ¿quién? Con la ayuda del defensor del pueblo. Otra función, vigilar por el cumplimiento de la Constitución, de las leyes, de las decisiones judiciales y actos administrativos. Entonces el procurador está controlando que todo lo que están realizando, ¿sí? Los funcionarios públicos pues estén acorde a lo que dice la Constitución. No puede alterarse ningún tipo de orden, sino que todo esto va en manos del procurador. ¿Qué otra función? Emitir conceptos en los procesos disciplinarios sometidos a fuero especial. ¿Qué es fuero especial? Ahí dice entonces, protege a ciertos altos funcionarios del Estado de modo que se pueda garantizar la dignidad del cargo y de sus instituciones, al igual que su independencia y autonomía para que se puedan desarrollar las funciones. Entonces, otra función también, rendir conceptos en los procesos de control de constitucionalidad, defender los derechos o intereses colectivos, en especial el del medio ambiente, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Estas serían algunas de esas funciones que tiene la Procuraduría, y en este caso en cabeza de ¿quién? De un procurador. También aquí vamos a encontrar entonces algunos casos donde participa la Procuraduría en problemáticas que se presentan en nuestro país. Entonces aquí Procuraduría formuló cargos a exalcaldesa y ex jefe de planeación de San José de Paré, Boyacá, por irregularidades en contrato de mantenimiento vial por más de 850.000 millones de pesos. Entonces, así cuando ustedes ven que se está investigando a funcionarios públicos por corrupción, ¿sí? Porque se les entregó un proyecto y ellos entonces de una u otra manera tuvieron que ver con actos de corrupción, entonces ahí es cuando interviene la Procuraduría. También entonces aquí hay otro ejemplo, otro caso donde interviene la Procuraduría. Entonces esta crisis ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado para llegar a los territorios. Los grupos armados han aprovechado esa precariedad y desprotección para tomar ventaja y violentar de forma masiva los derechos humanos. Entonces ahí, cuando la Procuraduría ve o sabe o tiene conocimiento de casos donde los grupos armados o alzados en armas han estado instigando a la población y no ha hecho nada, entonces ahí es cuando aparece este tipo de noticias, porque es un deber de la Procuraduría intervenir frente a las acciones de violencia de los grupos armados o alzados en armas en diferentes territorios de nuestro país. Ahora, otro aspecto que vamos a trabajar, que hace parte también de ese Ministerio Público,
es la Defensoría del Pueblo. Entonces, la finalidad del ente defensorial es la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas, acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de particulares. Entonces, literalmente la Defensoría del Pueblo literalmente nos protege y nosotros podemos acudir a ella cuando nos vemos en algún momento vulnerados o nuestros derechos son vulnerados. Entonces podemos acudir a la Defensoría del Pueblo para que se nos restituyan nuestros derechos. Entonces, entendiendo que somos ciudadanos y por lo tanto se nos debe mantener una protección completa sobre los derechos humanos. Entonces ahí aparece, vamos a mirar acá, algunas de las funciones. Entonces, divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Entonces, la Defensoría del Pueblo debe promover diferentes tipos de proyectos donde se dé a conocer los derechos humanos, donde se reconozca la práctica de ellos o donde de una u otra manera se carezca de la práctica por la violencia en algunos territorios, la violencia armada. También otra función de la Defensoría, entonces aquí invocar el derecho de habeas corpus. ¿Qué es eso? Es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que éste determine sobre la legalidad del arresto. O sea que si, por ejemplo, a mí me arrestan, pero no cumplo, o sea, ilegalmente me arrestaron sin cumplir con las normas establecidas para hacerlo, entonces yo puedo acudir a la Defensoría del Pueblo. También interponer acciones de tutelas de acuerdo a algún tipo de amenaza o que se resulten vulnerados mis derechos. Eso sí, puedo hacerlo frente si en un momento determinado alguna institución o ente público pues incurrió en la vulneración de los derechos hacia las personas. Y presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Aquí vamos entonces a encontrar ejemplos donde debía intervenir o donde intervino como tal el defensor o la Defensoría del Pueblo. Entonces aquí, informe de Defensoría sobre la política de atención a víctimas de actos de terrorismo. La siguiente investigación fue realizada con el propósito de analizar la política de atención a víctimas de actos terroristas cuya ocurrencia no es posible vincular con los actores y las dinámicas de confrontación armada interna. Entonces, cuando hay confrontaciones externas, internas, frente a actos terroristas, frente a grupos alzados en armas, entonces la Defensoría del Pueblo elabora cierto informe y analiza las situaciones que se presentan en un territorio, en un lugar, en una población, en una comunidad. Aquí vemos el reciente caso de Samaniego, ¿sí?, que estaba en alerta, afirma la Defensoría del Pueblo. Dice que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana en Samaniego, hoy enlutado por la masacre de 9 jóvenes. La Defensoría del Pueblo insiste que estas alertas son para acatarlas porque de esta manera se salvan vidas. Entonces la Defensoría del Pueblo no solamente está ahí para hacer cumplir las leyes, sino también para prevenir cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Y por último, entonces ya después de haber abordado el Ministerio Público, ¿sí?, conformado por la Procuraduría General de la Nación y también por la Defensoría del Pueblo, ahora pasamos entonces ya a la Contraloría General de la Nación. ¿Cuál es la función? Ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, independiente y efectiva, garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación regional,
con base en el conocimiento, la tecnología que contribuyan al desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Entonces, la idea es que desde la Contraloría General de la Nación, pues se pueda tener realmente un cargo de vigilancia sobre la gestión fiscal y el control de los resultados de las administraciones. Entonces, de las administraciones, en este caso, ya sea del país o de municipios o de los departamentos. Entonces, el Contralor General de la República es elegido por el Congreso en pleno dentro del primer mes de sesiones. Es elegido para un periodo igual al del presidente de la República, de una terna igual compuesta por candidatos enviados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En los departamentos y municipios pues corresponde a las asambleas y los consejos respectivamente para elegir a los contralores para su fracción administrativa. Entonces aquí vamos a encontrar uno de los casos. Entonces, Contraloría lanza 30 alertas por presuntas irregularidades en contratos del PAE, ¿sí? Del Plan Alimentario Escolar. Entonces, la Contraloría advirtió que la eventual pérdida de recursos disminuirá el suministro de complemento alimentario de los niños. La Contraloría General lanzó 30 alertas ante presuntos sobrecostos por 34.000, ¿cierto? 34.856 millones de contratación en contratación del programa de alimentación escolar durante la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, podríamos decir que dentro de las funciones está el revisar las cuentas de los responsables, ¿sí? Del erario, de lo que se tiene como recursos públicos y determinar ese grado de eficiencia, de eficacia y economía con que hayan obrado. Llevar el registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales. También funciones del Contralor es exigir informes sobre la gestión fiscal de los empleados oficiales de cualquier orden y, en este caso, a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la nación. Entonces, el Contralor está ahí para poder verificar de que los recursos asignados para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? En cualquiera de las entidades territoriales, pues realmente esté usándolo de acuerdo a ello.